Bienvenido a nuestro estudio bíblico para este miércoles y somos muy contentos para tener esta oportunidad para abrir la palabra de Dios con nuestros amigos y también para tener la oportunidad para disfrutar este día muy bonita y hermosa con nuestros amigos y los amados en nuestros ministerios. Somos continuando hoy en nuestros mensajes del libro de Santiago. Y recuerde, este libro fue escribió para ellos quien fue sufriendo porque ha sido echado y disperso en muchos lugares durante su tiempo y fue bajo algunos duro y difícil pruebas y persecuciones y todo. Es la verdad que no somos en el mismo situación, pero somos muchos de nosotros son en nuestras casas, es imposible para ir a trabajar, es para ir a la escuela, para viajar. También una cosa muy difícil es a veces no tenemos la oportunidad para ver nuestros amados y las familias porque de las restricciones que son sobre nosotros. Y hay muchos profesionales diciendo que hay personas sufriendo gran depresión. Son muchos muy desanimados porque de la situación. También somos escuchando sobre violencia doméstica en las casas y en las familias. Y también más reportes de abuso de los niños. Y es un tiempo difícil. Otros tienen algunos retos para hallar comida y otras necesidades de la vida. Entonces, esta es una cosa muy difícil para las vidas de todos. Pero, como siempre, es importante para nosotros mirar el libro de la palabra de Dios. Y ha sido estudiando el libro de Santiago, capítulo 1, y primeramente en este libro, escribido por inspiración, él es hablando a nosotros sobre todos los problemas de esta. Sí, es posible que somos en tiempo difícil, pero el primer cosa, él dijo en Santiago 1 y versículo 2, es necesitamos, es necesario para nosotros tener sumo gozo en esta. Yo creo que muchas veces es difícil para nosotros decir, ¿cómo es posible para mí tener gozo durante un tiempo como esta? Pero conforme a la palabra de Dios, esta es el mejor actitud para nosotros entrar y hallar las soluciones de nuestros problemas y cuando la vida es un poco difícil. La otra cosa aprendió es que es necesario para nosotros entender que esta es una prueba de nuestra fe. Yo estoy pensando de muchas porciones de la palabra de Dios donde tenemos las verdades como esta, hablando a nosotros sobre las varias cosas que pasan en las vidas de
de la gente en la Biblia que son un ejemplo para nosotros durante un tiempo cuando ellos fue luchando. Y esta es una prueba de nuestra fe. Amado, tengo pregunta. ¿Tú tienes fe para pasar entre las luchas que tenemos? Y también fuimos leyendo que cuando somos en las pruebas de la vida, la Biblia dice diversas pruebas en versículo 4 de Santiago 1. La Biblia dice que es posible para nosotros ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando pasó las pruebas, es una obra en nuestras vidas para madurar nuestra fe y para nosotros ser mejor en el otro lado de todos los problemas y tener un fe más maduro. Es un tiempo para nosotros crecer en nuestra fe. Yo he sido creciendo en mi fe porque de las oportunidades para mí leer, estudiar la palabra de Dios, escuchar los mensajes de otros quienes son enseñando la palabra de Dios. Y yo quiero pasar entre este tiempo con un fe más maduro. Y otra cosa dice, no falta cosa alguna. Qué gran bendición y qué promesa es esta. Pero hoy queremos aprender algo más. Y somos mirando en Santiago 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La Biblia dice, si falta sabiduría, si yo creo que cuando pida para cualquier que es necesario para nosotros de Dios, es posible para aprender algo. En todas las lecciones aquí en el libro de Santiago, ha sido posible para nosotros aprender sobre los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia, las tres grandes y características o atributos de Dios que nunca cambia. Él es siempre todopoderoso, siempre sabe todo y siempre Él es con nosotros. Todos de ellos son grandes verdades que yo necesito cada día en mi vida y es algo para cada de nosotros también. Entonces, la Biblia enseña que es necesario para nosotros pedir sabiduría. Cuando somos enfrente de problemas y de problemas en nuestras vidas, pida para sabiduría. La Biblia dice en Proverbios 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor tiene esta. Dios tiene esta sabiduría. Posible las profesionales no tienen. Las autoridades de nuestro gobierno y también del mundo. Ninguna de ellas tiene esta sabiduría. Ha sido muchos errores en las datos, muchos errores en los exámenes, y
ha presentado algo un día y cambió el próximo día y ya somos en un tiempo donde es imposible para conocer realmente qué es necesario para nosotros hacer. Pero la Biblia es claro en que necesitamos pida a Dios porque Él es la fuente de todo sabiduría. En Proverbios 16, 17, la Biblia dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Hay muchos preocupados sobre su dinero, sobre su salario, sobre la ayuda que necesitamos. Pero la Biblia dice sabiduría es mejor que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con las humildes que reparte despojos con los soberbios. Mira, amados, es mejor para nosotros buscar el Dios y pida Dios para el sabiduría que necesitamos en nuestras vidas. Un otro versículo yo quiero mencionar es en el libro de Salmos 90, versículo 12. Este es especialmente bueno para mí y para otros quienes son un poco avanzados en nuestra edad. La Biblia dice en Salmos 90, 12, enséñanos de tal modo de cantar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es necesario para nosotros cantar nuestros días. Y hoy en día somos escuchando de las noticias que dice las personas que en una edad más avanzado y con otras enfermedades son en más problemas con esta enfermedad. Pero el Señor quiere llenar nuestros corazones con la sabiduría. Mira en el texto de Santiago, capítulo 1, hoy somos mirando en versículos 5 a 8, pero yo quiero nosotros entender 5 cosas que enseñó a nosotros aquí. Primeramente, Él dijo, Él puede dar a todo que pida. La Biblia dice, Él puede dar a todo Él pida. Él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. La Biblia dice, Él da a todo quien pida. En el libro de Job, recordamos Job, él tuvo más problemas en su vida y es un ejemplo de todos que tienen enfermedad, que todos que son sufriendo con su vida, con su salud, con sus cosas perdidas y cualquier. Job es un ejemplo, pero él dijo en Job 28, 12, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? Es una buena pregunta para nosotros pensar también. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, no conmigo. No se dará por oro, ni su precio será pesar
de plata. No puede ser apreciada con horror de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se la igualará, ni el diamante, ni se cambiará por ajallas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella tapacio de Etiopía. No se podría apreciar con oro fino. Y él dijo otra vez, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Yo creo esta es nuestra pregunta hoy en día también. ¿Dónde es la fuente de sabiduría? Y Santiago, por inspiración, dice, pídala a Dios. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Y Dios puede dar esta sabiduría. Amado, Él puede dar esta sabiduría a mí y a usted también, pero necesitamos pida. Otra cosa en este versículo dice, Él puede, si tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él puede dar abundantemente. Pero este es nuestro Dios. Él es como esta. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Si Él puede dar a nosotros sabiduría, Él puede darnos, Él ha dado a nosotros redención. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Oh, qué bueno es el Señor para darnos, como dice la palabra de Dios, abundantemente. En el mismo libro, Efesios 2, versículo 7, la Biblia dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Amados, Dios es rico en su gracia, abundante en sus riquezas de gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? El ejemplo de esta abundancia es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Y Dios quiere dar a nosotros esta sabiduría que necesitamos abundantemente. Y también otro versículo en el mismo libro de Efesios 3:8. A mí, dijo Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre las gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo. Es una bendición para mí hoy en día, para anunciar a ustedes que Dios es rico en su gracia y es rico porque de Cristo. Y Pablo dijo en versículo 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios, mira, ha creado todas las cosas. Y en el primeros capítulos de Génesis, cuando él mencionó la creación, él fue siempre diciendo, es bueno. Y mira, yo quiero usted entender que la sabiduría que recibimos de Dios también es rico, es bueno y es abundante. También
no necesita olvidar que Dios no estoy limitado en sus riquezas para nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y una otra más de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. La Biblia dice esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? No mí. Él dijo, ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que la fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, amigos amados. Todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, qué rico es la abundancia de Dios en todas las cosas, en sabiduría, como en el texto, pero en todas las cosas, las necesidades que tenemos. Él es siempre rico. Otra cosa, la Biblia dice aquí en versículo 5 de Santiago 1, y la Biblia dice, Él da a todos abundantemente y sin reproche, y será dado. Dios no reproche. A quien quiere puede pedir para su ayuda. Gracias a Dios para esto. Él no reprocha. Necesitamos pedir en confianza de nuestro Dios soberano. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, Dios soberano quiere dar a nosotros nuestras necesidades de sabiduría. Y en Hebreos 11 es un capítulo famoso, conocido como el capítulo de fe. Y hay muchos ejemplos de hombres como usted y mujeres y cualquier tipo de personas que fue un ejemplos para nosotros de gran fe. Y Dios siempre quiere dar a nosotros sin reprendiendo o encontrando falla con nosotros en nuestras vidas. Si es algo en nuestras vidas pasado, o cuando tuvo tiempos cuando no da gracias en el pasado, la Biblia es claro que Dios no reproche, pero puede dar a nosotros esta sabiduría que necesitamos. Oh, qué gran verdad es esta, que Dios puede dar. Él es un Dios que puede dar a nosotros. Esta es la cosa que Dios siempre ha sido hecho para nosotros. Siempre quiere dar. Él es un Dios como este. En el libro de Romanos 8, versículo 32, la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira, si Dios no quiere guardar su Hijo, pero Él da su Hijo para nosotros.
Él es un Dios que puede dar a nosotros. También en el gran mensaje de Cristo en el monte, en Mateo 7:7, Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se la abrirá. Mira, oh maravilloso, la gracia y las bendiciones, la ayuda y la sabiduría de Dios que Él quiere dar a nosotros. Este es quién es el Señor. Él quiere dar a nosotros. Pero, y este es un punto muy importante, versículo 6 de Santiago 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Por el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas por el viento, echada de una parte por otra. Es necesario, amados, para nosotros pida con fe. ¿Qué significa esta? Pida con fe. Significa no dudas. Significa no es bueno para ser un hipócrita, con división en su vida entre Dios y el mundo. Y él explica, danos un ejemplo de este. Él dijo que somos como la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra, una al lado al otro. Un día somos como religiosos, el otro día somos incrédulos. Un día somos orando, el otro día somos gritando a Dios. Entonces necesitamos pida con fe, sin dudas, y Dios puede contestar y darnos las cosas necesarias en nuestras vidas. Porque cuando pida con dudas, la Biblia dice, no piense, versículo 7, no piense, pues, quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando somos pidiendo y orando sin fe o con dudas, este significa que somos hombre o mujer de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Esta tiene efecto en todas partes de nuestras vidas. Amigo, amados, yo necesito sabiduría de Dios para pasar esta prueba de la pandemia y cualquier que puede venir en el futuro. Necesitamos sabiduría cada día. Entonces necesitamos pedir de Dios. En una otra escritura, en el libro de Efesios 5, la Biblia dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Y ciertamente es la verdad sobre hoy en día. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres
salvado, seguro del cielo 100%, la primera cosa es tú necesitas pedir a Dios para salvar su alma, porque de su obra, de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Él murió, fue sepultado y resucitó otra vez. Y Él puede y Él quiere salvar. Pida creyendo y tú puedes recibir. Gracias a Dios por su sabiduría que Él quiere dar a nosotros durante tiempos de pruebas y problemas en nuestras vidas. Este es Pastor Ron Maggart de la Iglesia Bautista Comunidad y yo estoy orando para ustedes. Si necesita algo, el número de mi teléfono es en este anuncio. Dios te bendiga.